Muy buen día, tengan todos nuestros radioescuchas de Radio Guadalupana y los que nos van a escuchar más adelante por las redes sociales como YouTube, nuestro canal que se llama Creciendo para Vivir. Somos Patricia y Eduardo Sanabria y estás escuchando tu bloque Orienta tu Vida. Y este día tenemos un programa sensacional. ¿De qué se trata nuestro programa de hoy, Pati? El día de hoy, a principio de semana, vamos a hablar sobre paz en la tormenta, confiando en Dios en la adversidad y sembrando en tiempo de crisis. Muy bien, excelente, Pati. Pues suena bien este tema. Vamos a iniciar. Hermanos, cuando vivimos tiempos difíciles, como ahora que resurgió el virus, que parece que se nos viene, que se nos cae el cielo encima, parece que estamos en una tormenta. Se vienen las olas de miedo, la lluvia torrencial de información positiva y negativa, los relámpagos y truenos de ansiedad y angustia. Y quiero comentar que hay una lectura en el Evangelio que nos habla de una situación parecida. Está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, los versículos 23 a 36. Y me voy a tomar la libertad de leerla. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto, se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Pero él estaba dormido. Acercándose, ellos le despertaron diciendo: «Señor, sálvanos que perecemos». Y él les dijo: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían: «¿Quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen?». Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Pati. Pues en esta lectura que acabo de leer, hermanos, los discípulos estaban muy asombrados de que Jesús se pudieran quedar dormido durante una tormenta que parecía que iba a acabar con las vidas de todos ellos, ¿sí? Mientras la tormenta estaba arreciando y veían las olas y se empezaban a mojar con agua por todos lados, los discípulos realmente temieron por sus vidas. En ese momento se les olvida que están con Jesús, que es quien da vida. Y frenéticos, asustados, despiertan a Jesús y le dicen: «Señor, sálvanos». Estaban aterrorizados. Y antes de calmar la tormenta, que parecía que es lo primero que debería hacer Jesús, no, lo primero que hace es preguntarles: «Oigan, pues ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué están tan asustados?». Y luego sale, le habla al mar y al viento y aquello se calma. Si tan solo los discípulos se hubieran dado cuenta de quién era el que estaba con ellos, si tan solo se hubieran dado cuenta de que el Rey del universo, de que Dios, el Dios Altísimo, estuvo con ellos todo el tiempo, no habrían tenido que temer. Y hermanos, estas palabras resuenan en las vidas tuya y mía en estos momentos. Si tan solo supiéramos que Jesús está con nosotros, podríamos haber descansado en una verdad que conocemos hoy, porque se escribió mucho más adelante en la carta a los romanos, como unos 30, 40 años o tal vez más después de esto, donde dice en el capítulo 8, versículo 31, «Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra?». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, quiero recordarles que Jesús estaba con ellos en la barca. Y esta misma fraseología la ha usado el Papa cuando dijo: «Todos estamos en la misma barca». Estamos en una barca, parece que se está hundiendo, las olas están terribles, los relámpagos por todos lados, la lluvia nos empapa, nos moja. Tenemos una lluvia de información por todos lados, pero nosotros podemos estar llenos de paz porque sabemos quién está con nosotros. Tenemos a Jesús, a Dios Hijo, tenemos a Dios Padre y gozamos de la presencia del Espíritu Santo. Y sabiendo esto, hermanos, no tendríamos motivos para tener miedo.
Claro, Lalo, y por eso este tema de paz en la tormenta, confiando en Dios en la adversidad, y esa lectura que leíste, Lalo, de Mateo 8, 23, 36, va muy, muy adecuado a estos tiempos que estamos viviendo ahorita. Y en el Antiguo Testamento, el Salmo 107, versículo 29, dice: calmó la tormenta en un susurro. Las olas del mar se callaron. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vemos cómo esta lectura, Lalo, va directamente o Ujú. está ligada con la lectura que tú leíste anteriormente de Sí. Mateo 8:23. Sin embargo, este salmo que acabo de leer, Salmos 107, versículo 29, sabemos que fue escrito antes de que Mucho Jesús antes. estuviera en esta tierra, que Sí, viviera entre en su nosotros. ministerio, ese salmo es profético de esta lectura que acabamos de escuchar. Así es, Lalo, gracias. Entonces, hermano radioescucha que estás en este momento escuchando, nunca olvides quién está contigo. Y de verdad esto también nosotros, Lalo, se aplica a A todos. todos. No olvidemos quién está con nosotros, quién está caminando con nosotros en este momento por la vida, a través de cada prueba y cada tormenta que se puede estar viviendo en este momento. Yo te quiero decir a ti, querido Radio Escucha, Jesús está ahí contigo en este momento. Sí. No estás solo, no estás sola. Como seguidores de Cristo, no estamos destinados a tener paz al final de la tormenta, cuando termine y todo está en calma. Cualquiera puede tener paz en ese momento, cuando ya todo termina. Como creyentes y como cristianos debemos tener paz durante la tormenta, justo en medio de la tormenta, cuando el viento sentimos que arrecia y cuando esas olas sentimos también que se elevan a nuestro alrededor. Ahí, en ese momento, querido Radio Escucha, hermano, es cuando nosotros los creyentes necesitamos obtener esa paz. Jesús es el ancla de nuestras almas, nuestra paz en tiempos de angustia. Este es el testimonio de Jesús operando en la vida de un creyente, como tú eres creyente, como yo soy creyente, como nosotros somos creyentes. Nuestra capacidad de tener paz en medio del caos, en medio de la tormenta, en medio de la angustia. Gracias, Pati, muy bien. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de cómo tener esa paz en medio de la tormenta. Esta pandemia no solo es una amenaza para nuestra salud, sino también para nuestra confianza en Dios. Es una amenaza contra nuestra paz. Es una amenaza contra nuestra salud espiritual. Entonces, viendo esto, dándonos cuenta de que la pandemia nos amenaza en muchos frentes, no nada más en el físico, de que podamos perecer por culpa de este virus que nos amenaza. También hay una tormenta social, también hay tormentas políticas, hay tormentas de todo tipo que están pasando en este momento, una tormenta económica. Claro. Todos estamos experimentando eso. Entonces, puede ser también una tormenta espiritual, Lalo. Definitivamente es una tormenta espiritual y ese es uno de nuestros puntos más grandes. Gracias, Pati. Entonces, ¿qué podemos hacer? Necesitamos enfocarnos en lo que sí podemos hacer, no en lo que no podemos hacer, porque tenemos muchas cosas que ahorita no se pueden. Pero hermano, quisiéramos orientarte, quisiéramos sugerirte amorosamente qué sí puedes hacer. Miren, hermanos, vamos a hacer una serie de elecciones. Vamos a elegir, vamos a tomar una serie de opciones. Por ejemplo, elegir la fe en vez del miedo, Lalo, esa puede ser una opción. Ujú. Elegir nuestra fe como católicos, como cristianos, en vez del miedo. Para alguien que tiene fe no es necesaria ninguna explicación. Para aquel sin fe no hay explicación posible. Y esto lo dijo Santo Tomás de Aquino. fíjate, si tienes fe, no necesitas explicaciones. Y si no tienes fe, no te va a servir de nada horas y horas o montones de libros de explicaciones. Puede ser una elección propia el elegir tener fe en vez de miedo. Sé, y claro que no es fácil elegir tener fe en lugar del miedo. Sin embargo, en estos tiempos de crisis y cualquiera que sea la crisis que tú estés viviendo ahorita en este momento,
querido Radio Escucha, cualquiera que sea esa tormenta que sientes que está en tu matrimonio, en tu familia, en tu situación económica, puedes elegir la fe en vez del miedo y puedes repetir en voz alta: yo elijo como católico, como cristiano, tener fe. Incluso esto me acuerda a una canción que escuchaba yo en inglés que decía: afuera está brillando el sol, pero hay una tormenta en mi corazón. La tormenta puede estar en tu corazón, ¿En tu hermano. interior? Puede hacer que a lo mejor todo esté apacible afuera, pero en ti adentro está pasando algo. Gracias, Pati. Claro, creemos totalmente que deberíamos tomarnos esta pandemia en serio, tomar precauciones y actuar con sabiduría, pero también al mismo tiempo podemos hacerlo manteniendo nuestra fe en Dios. Si Dios se ocupó de nosotros antes de esta pandemia, sabemos que Dios permanece a nuestro lado en todo momento. Hay que saber y necesitamos ser conscientes que esto no ha cambiado, que Dios ha permanecido con nosotros, va a permanecer con nosotros y permanecerá en todo momento con nosotros. Amén. Aunque todo esté cambiando a esta gran velocidad, cambian las noticias, cambian los números, cambian cada día estamos siendo bombardeados con tantas noticias que no son favorables. Sin embargo, sabemos que Dios no cambia, que Dios permanece a nuestro lado, que Dios está con nosotros. Él es ese mismo Dios fiel, Radio Escucha, hermano. Él es el mismo Dios fiel antes de este brote, de esta pandemia, y será una vez que pase, una vez que ya todo esto haya terminado con el favor y con el poder de Dios. Nuestra fe puede ser firme porque nuestro Dios es fielmente inmutable. ¿Y qué quiere decir inmutable? Que no cambia. Esta verdad por sí sola puede fortalecernos para no ceder al miedo, como esta lectura segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que nos dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de una mente sana. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermosa lectura, Pati. ¿Qué quieres Sí, esta comentar lectura, de cuando ella? venga ese miedo, cuando sientas que tu fe está siendo debilitada por las diferentes tormentas que puedes estar pasando, o simplemente, por ejemplo, Lalo, hay personas que gracias a Dios nos sentimos afortunadas de estar sanos, de tener trabajo, de tener casa, vestido y sustento. Sin embargo, me ha tocado muchas personas, y nosotros de ver tantas personas cercanas a nosotros que pueden estar falleciendo, personas cercanas a nosotros que están contagiados, personas o empresas, lugares que se están viendo seriamente afectados por la situación económica. Si eso te viene y ese miedo se quiere apoderar de ti, esa tormenta que puede estar en ese momento, puedes citar esta lectura en voz alta: porque Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Y en otras versiones dice de dominio propio. Puedes hacer tuya esta lectura de segunda de Timoteo 1:7. Gracias, Pati. Otra de las cosas que podemos hacer es elegir la sabiduría en vez de la preocupación. Tengo por ahí un escrito que dice de los mandamientos para una vida pacífica, que dice que la preocupación es la más inútil de las actividades humanas. No sirve de nada el estarnos preocupando. Entonces, en vez de preocuparnos, vamos a elegir la sabiduría. Miren, hermanos, si sabemos pues que vamos a mantener nuestra fe porque nuestro Dios es inmutable, nuestro Dios no cambia, es muy importante que cultivemos, utilizando esa frase del cultivar, como si fuera una plantita, cultivar y ejercitar la sabiduría, aprender, leer, en lugar de quedarnos paralizados por la preocupación, porque la preocupación nos va a paralizar, nos va a abrumar, nos va a caer encima y no nos va a permitir actuar. ¿Y qué cosas, de nuevo, sí podemos hacer? ¿Qué sí puedes hacer? Pues cultivar y ejercitar la sabiduría. Hermano, si hay alguna acción que puedas hacer para protegerte, hazlo, hermano. No te estamos diciendo que no te estamos diciendo que te bases nada más en la fe. No, actúa de una manera
congruente con tu fe. Responsable, si tienes que protegerte, no vas a decir, ay, con mucha fe me voy a una reunión de 200 personas y sin cubrebocas. No, hermano, cuídate, no, trata de no asistir a reuniones, trata de no andar destapado, lávate las manos. Ya hemos escuchado todas las sugerencias, pero al mismo tiempo empieza a trabajar en la sabiduría. Utiliza la sabiduría y escucha los buenos consejos. Les voy a leer esta lectura que viene en Efesios 5 del 15 al 16. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y cómo parece, Pati, que esta lectura la acaban de escribir ayer? O sea, parece que San Pablo está hablando de lo que está pasando esta semana. Entonces, también, hermano, te vamos a aconsejar que te asegures de que tus fuentes de información, todo eso que estamos consumiendo, sean creíbles. Hermano, circula mucha información falsa sobre la pandemia. Miren, hermanos, hay unos que están diciendo que si es de un laboratorio, que si no, y hermano, ¿y esto de qué nos sirve? Eso no te va, el que sepas de dónde viene, aunque lo supiéramos que no lo sabemos, no te va a ayudar a que el tapabocas te sea más o menos efectivo. O sea, en realidad, alguna desinformación nada más te asusta. Y si estás asustado, tú vas a ser menos efectivo en todo lo que haces. Ojalá que el miedo te ayudara a aumentar tus cautelas para la supervivencia, que te ayude a despertar nuestro instinto de supervivencia. Eso sí, pero ten mucho cuidado porque hay personas tomando decisiones imprudentes basadas en información que simplemente no es cierta. Hermano, ten mucho cuidado. Sí es, gracias, Lalo. Y también otra cosa que podemos hacer es elegir la oración en lugar del pánico. Esto es esencial, Clave. Elegir la oración en lugar del pánico. ¿Sientes pánico? ¿Sientes miedo? ¿Sientes angustia por toda la información, como decías tú, Lalo, que está circulando? Ponte a orar en ese momento, en el lugar en donde te encuentres, si vas manejando, si estás en tu casa, si estás haciendo las labores domésticas, si estás en tu trabajo, ora en ese momento. No olvidemos el poder de la oración. Sabemos que la oración sana, la oración salva y la oración nos conecta con Dios. Claro que sí, hermanos, fíjense, la oración sana, la oración salva, la oración te conecta con Dios. Y yo quisiera decir, hermano, que si en algún momento necesitamos estar conectados con Dios, sería hoy en estos momentos. Claro, en este tiempo que estamos viviendo. Entonces, la oración es la receta exacta, si queremos verlo así, que nos da la Biblia para curar la ansiedad. Y muchos santos, ya sabemos, lo que constantemente en esas oraciones tan bonitas que ellos dejaron, en esas frases, una y otra vez, que la oración es la llave. San Pío, comentábamos en alguna ocasión, que él dijo, este gran santo, la oración es la llave que abre el corazón de Dios. Y yo de verdad, cuando estoy orando a veces, Lalo, creo y digo, Señor Dios, mi Dios, aquí vengo con mi llave para abrir tu corazón, para tocar tu corazón. Hay otras personas que dicen que con la oración, y disculpen la figura que voy a usar del lenguaje porque es un poquito rara o fuerte, pero dicen que con la oración le podemos hacer manita de puerco a Dios. Mira, hermano, no se le puede hacer manita de puerco a un ser omnipotente, o sea, obviamente, pero es una figura que utilizamos para decir, con esa, ándale, Señor, te estoy pidiendo, te estoy orando, le estás demostrando al Señor qué tan importante es aquello que le estás pidiendo. Claro, Lalo. Entonces podemos, por ejemplo, en un momento dado ver todos los medios de comunicación, las noticias, todo lo que nos están diciendo y los posibles resultados negativos que esto puede traer. Pero todo lo que hará es robarnos la paz que Dios nos promete. Porque Dios nos promete la paz. En Filipenses 4:6 nos dice, no se inquieten por nada. Antes bien, en todo momento, con oración y súplica, con acción de gracias, sean conocidos sus peticiones
ante Dios. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, y aquí está muy claro, Lalo. En todo momento con oración y súplica y con acción de gracias presentarle a Dios esos momentos de ansiedad, de pánico, de desesperación, de preocupación que se pueden y están muchas personas experimentando en estos momentos. Hermanos, tenemos dos opciones. Podemos entrar en pánico o podemos rezar y orar. Pero no vamos a poder hacer las dos cosas. Miren, Jesús llamó a su iglesia una casa de oración. Esto está en Mateo 21:13, no la voy a leer. Y ahorita, hoy es nuestro tiempo. Es hora de orar por la intervención de Dios para detener la propagación de esta enfermedad. Es hora de pedir sanación. Es hora de pedir paz y consuelo para quienes han perdido a sus seres queridos. Es hora de que pidamos dirección y discernimiento para nuestros líderes y para nuestros hogares. Hermanos, la oración es poderosa y efectiva. Y si estamos demasiado ocupados por estar en pánico en lugar de orar, vamos a perder nuestra mayor fuerza, hermanos. Entonces, elijamos pues la oración en lugar del pánico. Claro, y como conclusión de este primer segmento, ante la pandemia que estamos viviendo, tenemos el poder de elegir nuestra respuesta, una decisión propia. Cuando elegimos la fe sobre el miedo, la sabiduría sobre la preocupación y la oración sobre el pánico, podemos entonces experimentar la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que la hemos leído en Filipenses 4:7. Entonces vamos a convertir una situación muy oscura, una gran tormenta, en la luz de Cristo, en un amanecer lleno de posibilidades y de esperanza que Dios nos da y que Dios nos promete. Gracias, hermano. Estamos en el bloque Orienta tu vida y somos Patricia y Eduardo Sanabria, Pati y Lalo, y estamos hablando sobre cómo tener paz en las tormentas. No te vayas, hermano, volvemos después de este brevísimo corte.